¿Qué tal? Muy buenas noches a todos por conectarse. Gracias por estar con nosotros. Hoy tenemos una sesión muy especial, ya que vamos a incluir antes de la conferencia mensual un pequeño homenaje al doctor Gerardo Herbert Vázquez Nim. Él fue un gran aportador en la microscopía electrónica en México y fundador de la especialidad de la que tanto hablamos en muchos congresos y en muchos cursos en los que he coincidido con ustedes como colegas, y es un gusto conocerlo a través de la gente que él preparó y de las generaciones que pasaron por sus conocimientos. Entonces, sin más, le doy la bienvenida también a la doctora Olga Echeverría, su viuda, que nos va a acompañar en esta sesión y la invitamos para que esté cordialmente siempre con nosotros. Y pues iniciamos para no tener tanto tiempo por aquí y aprovechar al máximo este encuentro que tenemos el día de hoy. Vamos a empezar con el homenaje al doctor Gerardo a cargo del doctor Andrés Castel. Y adelante, doctor, lo escuchamos. Muchas gracias. Gracias por la oportunidad para hablar de la vida y de la obra del doctor Gerardo Ebert Vázquez Nin. Muchas gracias, doctora Ángela Q. Gracias por la idea. Y también muchos saludos, doctora Olga Echeverría, y también a la química, perdón, a la doctora Rosario Ortiz, quien me aportó varias de las fotos y también algunos datos. Y quisiera hacer una breve semblanza del doctor como un homenaje para él, de su vida y de su trayectoria. Am, el doctor Eber Vázquez Nin nació en Montevideo en el año de 1939 en Uruguay, Uruguay. y él obtuvo la nacionalidad mexicana hasta 1976, ya cuando se había trasladado a México. Él realizó sus estudios de medicina y de biología, tenía ambas licenciaturas. Se graduó de médico y de biólogo en la Universidad de la República Oriental de Uruguay, y él se tituló como biólogo en 1969. Tempranamente, el doctor se formó como histólogo. Esta rama de la morfología le gustaba, le apasionaba, y tempranamente se formó como histólogo desde sus estudios preuniversitarios, y posteriormente, debido a su curiosidad y a su interés en el área, él obtuvo una beca del gobierno francés, donde le aceptaron una beca muy prestigiosa, donde tuvo la oportunidad de realizar una estancia de investigación bajo la mentoría del doctor Bernard en el campo de la estructura del núcleo celular en división. Durante el tiempo que estuvo allí, pues bueno, aprendió varias cosas acerca de la microscopía y se interesó mucho más en microscopía electrónica en esta época donde pues la microscopía electrónica daba todavía mucho que ofrecer y que todavía tiene mucho que ofrecer. Y el doctor Vázquez Nin, pues aparte de utilizar esto como una herramienta fundamental para sus trabajos de investigación. El doctor Vázquez Nin regresó a México en 1971 y comenzó sus estudios de posgrado en la Universidad Nacional Autónoma de México, al mismo tiempo que estuvo trabajando en el Instituto Nacional de Cardiología, donde realizaba algunas investigaciones. Aquí realizó sus estudios de maestría y doctorado en ciencias, en biología, ambas en la Facultad de Ciencias de la UNAM, y es de destacar que el último grado que el doctor obtuvo, el de doctorado, lo hizo bajo la tutela del doctor Isaac Costero Tudanca, quien el doctor, la histopatología mexicana le debe mucho al doctor Isaac Costero Tudanca, porque él, bueno, después de la Guerra Civil Española, él se vino a la Ciudad de México, a México, y fundó los servicios de patología del Hospital General de México y también del Instituto Nacional de Cardiología. Y precisamente el doctor Vázquez Nin fue alumno directo del doctor Isaac Costero Tudanca. La verdad es que es una línea de
de conocimientos y de investigadores que pues viene desde Cajal, que tuvo como alumno a Chúcarro y a Chúcarro a Río Pío del Río Ortega, y Pío del Río Ortega fue maestro del doctor Isaac Costero Tudanca, y el doctor Vázquez Nin pues tuvo como maestro, estuvo como alumno del doctor Costero. En realidad, y lo hago como alguna ocasión, mi maestro, el doctor Joaquín Carrillo Farga, me comentó que tenía yo genes o el DNA o genes de Cajal. En realidad, el doctor Vázquez Nin sí tiene genes de Cajal, porque en una línea directa de investigadores, y él se formó en esta línea. De hecho, el doctor Costero, en su libro Historia de una vocación científica, le dedica una mención muy destacada al trabajo del doctor Vázquez Nin con respecto a sus estudios de investigación. El doctor Vázquez Nin se casó con la doctora Olga Echeverría, se conocieron aquí en México y se casaron, contrajeron nupcias el 24 de noviembre de 1975. Y esto no solo fue una excelente relación matrimonial que se prolongó por 48 años, no solo esto, sino también fue una fructífera relación laboral orientada también a la investigación, porque la doctora Olga Echeverría también pues es profesora de tiempo completo en la Facultad de Ciencias, y ambos pues compartían intereses científicos, intereses laborales, intereses de enseñanza, y pues realmente bien podríamos hacer una semblanza de la doctora Echeverría y de sus investigaciones, pero eso pues sería en otro momento. Pero la verdad es que no solo fue pues una unión matrimonial, sino también una unión orientada hacia la enseñanza y hacia la investigación con muchos, muchos logros. Por otro lado, el doctor Vázquez Nin tuvo 3 hijos, dos hijos de su primer matrimonio y una tercera de matrimonio con la doctora Olga Echeverría. El primero de sus hijos, Ebert Vázquez Sandrín, es doctor en estudios de sociedades latinoamericanas, con especialidad en demografía por la Universidad de la Sorbona de París, y en la actualidad es investigador su hijo Eber Vázquez Sandrín él nació en Uruguay, y él tiene una maestría y un doctorado en composición. Ambas estudios los hizo en el extranjero, y pues desde el año 2000 es catedrático en la Escuela de Música de la Universidad de San Nicolás en Morelia. Por otro lado, Germán Vázquez Sandrín, él sí es doctor en estudios de sociedades latinoamericanas, una especialidad en demografía por la Universidad de la Sorbona, y además también es investigador en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Por otro lado, su hija Citlali Vázquez Echeverría fue una distinguida estudiante de la carrera de biología, que la cursó del año 2000 al 2003 en la Facultad de Ciencias, y fue la primera de su generación en obtener el título y mención honorífica con la tesis El nucleolo de la amiba entamueba histolítica el 7 de marzo del 2003. Ingresó al doctorado en Barcelona, España, donde pues obtuvo el PhD o el doctorado en filosofía, y además también después regresó en el año 2009 y fue invitada por el Instituto Tecnológico de Monterrey como profesora de carrera en la carrera de Ingeniería de Biotecnología, y fue directora de esta carrera. Lamentablemente, la doctora Citlali Vázquez Echeverría falleció, y bueno, pero quiero hacer mención de algo. En honor al fallecimiento de su hija, de la doctora Citlali Vázquez, tanto la doctora Olga Echeverría como el doctor Vázquez Nin hicieron pues la creación de una beca que se otorga anualmente a la mejor tesis de ciencias en el área de biología celular, donde pues han otorgado esta beca a varios estudiantes en honor a su hija. Por otro lado,
también, y bueno, quiero destacar la trayectoria de sus hijos, pues quiero destacarla porque el doctor no solo estaba interesado, ¿no?, en la trayectoria de sus hijos, que se refleja pues en su alta formación académica en diferentes campos, en distintos campos del conocimiento, sino que esto también se traspoló a sus alumnos o a sus estudiantes, como veremos un poco más adelante. El doctor Vázquez Nin siempre estuvo interesado en la microscopía electrónica y de hecho él fundó el primer curso de especialización en 1971 y del cual han surgido pues varios de los especialistas de microscopía electrónica que actualmente elaboran en varias de nuestras instituciones de salud y en diferentes centros de investigación. Al mismo tiempo, el doctor fundó las unidades de microscopía electrónica en la Facultad de Ciencias, y primero en 1974 y posteriormente en 1975 la unidad de microscopía electrónica en la Facultad de Medicina de la UNAM. Y esta unidad de microscopía electrónica posteriormente se fusionó con el departamento de histología en ese momento, en lo que actualmente pues se conoce como el departamento de biología celular y tisular. El doctor Vázquez Nin ha sido o fue pues profesor de carrera de la Facultad de Ciencias desde 1976 y pues realmente con una carrera muy prolífica en esta área de la microscopía electrónica. Dentro de sus alumnos, ha tenido varios alumnos destacados, quiero hablar un poco acerca de ellos. Tuvo como alumna pues indirecta a la doctora Hilda Villegas Castrejón, que pues ella estuvo mucho tiempo trabajando en el Instituto Nacional de Perinatología y posteriormente en el Instituto Nacional de Rehabilitación como coordinadora de investigación hasta su fallecimiento en el año 2012. Y ella fue una excelente profesora de histología, pero además una especialista en microscopía electrónica, y tuvo varias colaboraciones con el doctor Vázquez Nin y también con la doctora Echeverría. En este sentido, ella, la doctora Hilda Villegas Castrejón, fue la primera mujer en ser pues admitida como miembro en la Academia Mexicana de Cirugía. También tuvo como alumno a otro destacado histólogo, el doctor Juan Ambrosio Ortega Rangel. Aquí está su tesis, la tesis del doctor Juan Ortega Rangel, a quien tuve mucho gusto de conocer y fue mi maestro en diferentes ocasiones, el doctor Juan Ortega. Y bueno, el doctor Juan Ortega, que actualmente está retirado, pues fue alumno también del doctor Vázquez Nin. También dentro de sus alumnos está la doctora Rosario Ortiz, aquí en su recepción doctoral, como lo podemos apreciar aquí, y también el doctor Abraham Hernández como parte de su grupo de investigación, ambos doctores. El doctor fundó en 1988 y también coordinó la primera especialidad de la Facultad de Ciencias y del país y de muchos países de Latinoamérica, una especialidad de microscopía electrónica aplicada a las ciencias biológicas, y también elaboró el plan de estudios e implementó la infraestructura y dio clases y dirigió trabajos de alumnos desde su fundación hasta su fallecimiento. Como docente, el doctor Vázquez Nin pues dictó innumerables clases, 77 cursos de licenciatura, 55 de especialidad, 76 cursos de maestría y doctorado en diferentes asignaturas. Y solo por nombrar algunas, porque la lista de verdad es bastante grande, dio asignaturas de anatomía del aparato reproductor, biología celular, histología animal, diferenciación celular, embriología, microscopía electrónica, núcleo y ciclo celular, biología celular avanzada, biología experimental y microscopía electrónica teórica, histología médica y biología molecular de la célula, el núcleo celular, entre otros muchos más cursos. Entonces, pues la verdad es que la trayectoria del doctor ha sido pues grande y ha tenido diferentes alumnos o tuvo diferentes alumnos durante toda su trayectoria como profesor en diferentes épocas, como podemos apreciar en las imágenes. En distintas épocas albergó el doctor y tutorió a diferentes alumnos, a distintos alumnos, pues dirigiéndoles sus tesis tanto de la licenciatura como la maestría
y el doctorado. Por otro lado, el doctor Vázquez Nin también pues tiene diferentes logros en docencia e investigación, de verdad, distintos logros. Por ejemplo, ha publicado 2 libros. Uno es Introducción a la microscopía electrónica aplicada a las ciencias biológicas, junto con la autora Olga Echeverría, y otro libro que se llama Muerte celular en ovario de mamíferos, que logró conjuntar a un grupo de colaboradores tanto de nuestro país como del extranjero, y fue editado este libro por la editorial Springer Verlag en el 2011. Y es un libro muy, muy reconocido, y de tal manera que por el número de consultas, la misma editorial pues lo hizo muy merecedor a este libro de su propio sitio de internet. Por otro lado, también el doctor publicó 88 trabajos originales en revistas de gran prestigio, y teniendo pues 1,149 citas a sus trabajos. También escribió 16 capítulos de libros y realizó 214 presentaciones en diferentes congresos, tanto nacionales como internacionales. Asimismo, el doctor pues recibió diferentes reconocimientos a su trayectoria. Fue profesor titular C de tiempo completo de la Facultad de Ciencias en el Laboratorio de Microscopía Electrónica del Departamento de Biología Celular de esta facultad. También obtuvo el nivel D, que es el nivel más alto en el programa de estímulos al rendimiento y a la productividad académica en la UNAM. Y también pues llegó a obtener el nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores. Y bueno, pues con diferentes estos reconocimientos que además pues se le dio en distintos reconocimientos. Por ejemplo, se le hizo un reconocimiento a sus 40 años de labor docente en la Facultad de Ciencias. También se le hizo un reconocimiento cuando obtuvo los 50 años de labor docente, también por la misma Facultad de Ciencias. Y además pues recibió reconocimientos como profesor titular en el programa de desarrollo de las ciencias básicas del Ministerio de Educación y Cultura de la República Oriental del Uruguay, y también recibió el reconocimiento catedrático UNAM nivel 2 en el año 2002. En el año 2014, por su trayectoria y el reconocimiento a su labor docente y de investigación, se le reconoció como profesor emérito de la Facultad de Ciencias por la Universidad Nacional Autónoma de México. En este caso, el doctor José Narro pues le entregó el reconocimiento y la toga correspondiente al doctor Gerardo Vázquez Nin, lo cual pues nos habla pues de su trayectoria, de su trabajo, de su interés en la ciencia, pero no solo es su interés en hacer experimentos o investigación, sino en transmitir estos conocimientos a las generaciones futuras, de las cuales pues muchos se vieron favorecidos por esta pues generosidad del doctor al compartir sus conocimientos, y además también de formar investigadores o cuadros de investigadores que están actualmente en diferentes grupos del país. Por otro lado, también es necesario reconocer la gran compañerismo que tenía con su grupo de trabajo, y como buen uruguayo, pues le gustaba hacer carnes asadas aquí en diferentes momentos, en diferentes años, pues aquí con su grupo de trabajo en distintos lugares, pues celebrando y teniendo esta generosidad y este compañerismo con su grupo de trabajo, lo cual es innegable, verdaderamente innegable. Finalmente, quiero hacer una mención a la generosidad del doctor Vázquez Nin, su vida tan generosa. Su vida generosa para con su familia, su vida generosa para la investigación y el compartir hechos, compartir conocimientos en una gran cantidad de materias con alumnos propios, directos de su clase, pero también con alumnos en su grupo de trabajo que logró formar en el Laboratorio de Microscopía Electrónica de la Facultad de Ciencias. Realmente fue un hombre generoso en el sentido más amplio de la palabra.
y son pues estas pequeñas palabras y este pequeño tiempo en el que hemos pues recordado un poco acerca de la trayectoria del doctor Vázquez Nin, que sirvan como un homenaje a su trayectoria y un reconocimiento a su vida también. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias por preparar este homenaje tan llamativo, con reconocimiento de toda su trayectoria, su vida como profesor, como esposo, como padre. Creo que nos ha demostrado que vale la pena dedicarnos a lo que hacemos, ¿no? El enseñar siempre nos va a dar satisfacción, pero también proporcionamos conocimiento y generamos mucho. Él no sabe que igual acá en Mérida, en la península, teníamos mucho interés en hacer la especialidad en el microscopía electrónica. Era lo máximo para nosotros hace unos años. Algunos lo lograron. Pues muchas gracias, doctor Andrés Castel, por estas palabras, por estas fotos tan bonitas, donde nos muestran al ser humano y al ser humano que también tiene un gran corazón. Gracias. Doctora Olga, ¿nos quiere decir algo? Muchísimas gracias. Si me permiten unos minutitos para agradecerle al doctor Castel, desde luego. Doctor, qué bien, que se esforzó mucho por hacer esta preparación. Le damos las gracias a la doctora Rosario Ortiz, que proporcionó la mayor parte, yo creo que todas las imágenes y los datos que fueron presentados. Y realmente es un esfuerzo muy grande y lo agradezco tanto. De verdad me ha llegado al alma que la Sociedad Mexicana de Histología haya hecho este esfuerzo. Y miren cómo da vueltas la vida. Él se hizo científico empezando por la histología. Ya lo mencionó el doctor Castel, pero me gustaría decir un poquito más al respecto. Él en los primeros años de la carrera, cuando se lleva histología en medicina, en la carrera de medicina, en la Facultad de Medicina de la República Oriental del Uruguay, era muy prestigioso el departamento de histología en esa época allí. Lo dirigía el doctor Washington Buño. Ese doctor tenía fama de ser un laboratorio, un departamento que funcionaba perfecto, que funcionaba con una calidad muy buena. Y entonces Eber, desde que llevó la materia, se acercó a ese grupo y quedó allí, como suelen quedar los alumnos interesados, pues pegado y fue instructor de histología de la materia. Y cuando hubo una oportunidad, pues como siempre sucede, pues que las horitas de ayudante, que así, y luego hizo concursos fuertísimos para lograr quedar con la plaza del más bajo nivel de profesor, ¿no? Porque se empezaba pues siempre por abajo y era la plaza que había y se medio mataban en esos concursos. Entonces él se sentía orgullosísimo de haber sido ganador en ese concurso que le llevó meses y meses de preparación brutal. Eso, pues, seguramente lo sufrieron sus hijos porque eran muy pequeñitos cuando él hacía esos esfuerzos y se dedicaba totalmente. Es decir, no salía de su cuarto de estudio más que para comer y se volvía a meter a estudiar y a estudiar y a estudiar para preparar esos concursos. Pero le permitieron una formación, es decir, lograr una formación excelente. La verdad que él tenía muy buenas bases científicas, teóricas, y tenía una perspectiva, digamos, amplia. No era encerrado en una área pequeñísima del conocimiento, sino, como ya vieron cuando el doctor hablaba de su trayectoria,
abarcaba un abanico bastante importante de materias y es verdad, sobre todo cuando se abrió la UAM, por ejemplo, se inició la UAM, no había profesores, la abrieron así como de mucho nivel, muy buena, pero no tenían profesores de tiempo completo, ni mucho menos, entonces llamaban a los profesores que tenían prestigio en diferentes áreas. Y allí el profesor Vázquez Nin, por ejemplo, en el 74, me parece que fue esos primeros cursos de la UAM, tenía que dar embriología en un curso, histología en el otro, integración de no sé qué en el otro, porque no había profesores, ¿no? Entonces, y él lo hacía muy bien, muy dignamente, tuvo alumnos excelentes que ahora son unos personajes en la ciencia realmente. Bueno, pues y la generosidad también resaltar, bueno, que sus inicios fueron en la histología y él estaba encantado de eso, ¿eh? Él lo presumía siempre que podía. Y, y bueno, luego que la generosidad es verdad, él se acercaba a cualquier alumno con una pregunta básica, así elemental, y él se la contestaba con tanto calidad como si fuera un compañero o alguien que merecía atención. La verdad que sí, y allí en los compañeros de trabajo, pues ya a través de Rosario, por ejemplo, que pues aportó, digamos, muchos de los conceptos, y el doctor Castel, que tan gentilmente los ha ponderado, bueno, es testigo. El Rosario fue su alumna de doctorado, y la verdad que los dos excelentes personas, pero pues Rosario ahora es un especialista mundial en meiosis, y eso lo adquirió en la tesis doctoral. Estos fueron los comienzos, y desde luego ahora ya es una autoridad. Pues así se formó la gente que quiso alrededor de él, y él no escatimaba ningún conocimiento, era pródigo de verdad en decir, hacer, proporcionar materiales de laboratorio o materiales bibliográficos o su tiempo. La verdad que bueno, yo lo digo como compañera de trabajo, digamos, no como esposa, como compañera de trabajo y como alumna, porque yo fui en el posgrado, yo al tiempo que era mi profesor en unas materias, éramos compañeros en otras materias, porque él hacía el doctorado acá. Él ya venía muy formado, cuando llegó a México ya tenía una buena formación, y además tenía currículum, ya tenía publicaciones, y entonces eso le permitía tener equivalencias, digamos, que en esa época no abundaban los doctores en nuestra área. Entonces, pues le dieron la equivalencia y él podía ser profesor de posgrado, pero a la vez quería él hacer el doctorado para digamos, tener todos los requisitos, tener el título. Y entonces era compañero en otras materias. Bueno, no quiero alargarme, quiero volver a agradecer al doctor Castel su interés y recordar a Ever que desde luego que lo merece, pero luego pues no hay la oportunidad o no hay los foros adecuados. Y desde luego a la doctora Q, que me encanta su apellido, es inolvidable y corto y lindo, pues de su interés y su generosidad también en cedernos tiempo para esta ocasión, y ya no le quito más tiempo al ponente de la interesante conferencia que vamos a oír. Muchísimas gracias, y estoy a sus órdenes. Yo estoy en el Laboratorio de Microscopía Electrónica de la Facultad de Ciencias, y todavía un ratito ando por allí a sus órdenes. Muchas gracias. A usted, muchas gracias por todas sus palabras.
Continuamos con el programa de hoy, con la sesión de hoy, con la conferencia de nuestro invitado. El doctor Mario Murguía Pérez nos va a hablar de la inestabilidad microsatelital, estudio de rutina o de alta especialidad. Tiene una semblanza muy amplia, que ahorita le voy a hacer un pequeño cambio para resumirlo, para presentarlo. Él es médico, tiene la licenciatura en medicina por la Universidad de Guanajuato, es especialista en anatomía patológica por el Hospital General de México, doctor Eduardo Liceaga de la UNAM. Tiene una alta especialidad en patología oncológica del Hospital General de México, Eduardo Liceaga, y una alta especialidad en hematopatología. Tiene una experiencia muy amplia en toda el área de diagnóstico oncológico. Ha estado en diferentes universidades, centros médicos, y actualmente es miembro de diferentes colegios y asociaciones mexicanas. También ha excursado una especialidad en Training in Surgical Pathology, Hematopathology and Molecular Pathology con el Dr. John Goldin. Es coordinador académico del CAM periodo 22-24 y es aceptado por la Escuela de Medicina de la Universidad de Howard para el programa HMX PRO, para realizar cursos universitarios en el Cancer Genomics and Precision Oncology. Sin más, le dejamos la palabra al doctor Mario para que inicie su conferencia. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Gracias a Eduardo que por medio de él fue la invitación de usted, doctora, y concuerdo que es padre tener un apellido corto y bonito. Bueno, voy a empezar a compartir pantalla. Nada más dame chance. Sí tengo permiso, ¿verdad? Si tiene imágenes, va a tardar un poquito. Sí, ya, aquí está. Ah, ya. Sí se Bueno, Perfecto. permítame. Se ve muy bien. ¿Se ve? Perfectamente. Ok, permítame, déjenme más. Ok, bien, perfecto. Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a hablar un poquito de la inestabilidad microsatelital. Seguramente muchas personas en este foro deben de saber ya a qué se trata, pues, la inestabilidad microsatelital, que con el pasar del tiempo, que bien lo describió el doctor Castell desde las bases de los grandes maestros de la patología hasta la actualidad, no creo que ellos tal vez imaginaban que la parte molecular iba a ser importante, pero nunca imaginaron, yo creo, el impacto que iba a tener en el tratamiento de las neoplasias en nuestro día. Bueno, para eso vamos a hablar un poco de ciertos antecedentes que aquí los enumero. Bueno, en primer lugar, pues todos sabemos que todo deriva de un gen. Un gen está prácticamente, tenemos una cadena de doble hélice, la cual está compuesta por pares de nucleótidos, que sabemos que son los 4 nucleótidos principales: adenina, citosina, guanina y timina. Y posteriormente este ADN se empaqueta alrededor de histonas de formas muy compactas y se forma un cromosoma que se encuentra dentro del núcleo.
Aquí como vemos, la cadena de doble hélice se va enroscando, 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 las histonas lo van compactando y entonces el cromosoma no es más que pues todo el DNA súper compactado. Y este ADN codifica aminoácidos para formar proteínas. Básicamente el gen que codifica dentro del DNA forma una proteína la cual va a realizar una función. Bueno, posteriormente, un alelo es una forma alternativa de un gen. Esto quiere decir que hay un miembro de un par y cada uno de ellos está localizado en una región específica de un cromosoma en específico. Ahorita lo vamos a ver en un esquema. Puede haber un gen homocigoto cuando ambos alelos están idénticos en el gen de ambos cromosomas, o heterocigoto cuando hay dos alelos diferentes presentes en ambos cromosomas. Para explicarlo de una forma más sencilla, pues aquí vemos que es una porción específica de un gen, el alelo, y cuando es homocigoto, pues vemos que tenemos los dos alelos que son iguales y heterocigotos cuando son distintos. Bueno, ahora también hablamos de otro campo muy interesante en la biología y en la oncología que se llama epigenética. La epigenética es el estudio de la modificación del DNA hereditario o la cromatina que no altera la secuencia del ADN en sí. Y esto se da por medio de tres mecanismos. Uno, por la metilación del ADN, otra por la acetilación de las histonas y otro por la presencia de los microRNAs. Bueno, cuando hablamos de metilación del ADN, lo que hablamos es de un mecanismo epigenético que en la actualidad está muy estudiado. Esta es llevada a cabo por unas enzimas que se llaman DNA o ADN metiltransferasas, y estos lo que hacen es catalizar la adición de un grupo metilo en la posición 5' de las citosinas que preceden a las guaninas en dinucleótidos que se conocen como CpGs. Estos aparecen en forma general metilados y existen determinadas regiones enriquecidas en estos CpGs conocidas como islas CpGs. Estas islas CpGs generalmente están siendo muy estudiadas actualmente en el campo de la oncología y preferentemente se localizan en regiones cercanos a los promotores génicos que desencadenan una transcripción. Este CpG es capaz de promover cambios en la cromatina, haciendo que determinadas regiones críticas para el inicio de la transcripción sean menos accesibles. La acetilación de las histonas, bueno, aquí lo que vemos, como les comento, el ADN, esta larga doble hélice, se enrosca en estas proteínas histonas y se van compactando de tal manera que el ADN está protegido. Cuando las histonas están cuando la cromatina está deacetilizada, esta está compactada y el gen no se puede transcribir. Cuando la histona hay acetilación de la cromatina, se separan estas histonas y entonces pueden entrar las proteínas, las proteínas que ocasionan la traducción del DNA y la transcripción para poder generar proteínas. Y normalmente aquí uno de los aminoácidos más importantes que tenemos que tener en cuenta es la lisina, que sabemos que es uno de los 20 aminoácidos canónicos y que tiene un grupo amino que provee de carga positiva a estas proteínas cuando está acetilado, y de esta manera estas enzimas se conocen como acetiltransferasas y se considera que esta acetilación es una modificación post-traduccional debido a que se produce después de la traducción de la proteína a partir del RNA mensajero. Los microRNAs, bueno, estos son pequeñas moléculas de RNA no codificantes
que regulan la expresión génica a nivel posttranscripcional. Es decir, se traduce una proteína y posterior a ello hay fragmentos de RNA no codificantes que se separan de la proteína ya producida. Y estos actúan sobre la expresión genética mediante el silenciamiento o degradación del ARN mensajero y están implicados en varios procesos biológicos. Algunos de ellos son la diferenciación celular, la proliferación, la apoptosis, el desarrollo embrionario y tisular. Y en la actualidad son un importante foco de interés para el estudio de diversas enfermedades neoplásicas y no neoplásicas. Bueno, ya cuando hablamos de las mutaciones, bueno, generalmente una mutación es algo que no se encuentra de manera normal y aunque todos los organismos tienen mutaciones o tenemos mutaciones que posteriormente se reparan, y en este caso, cuando hablamos de una mutación puntual, que hay diferentes tipos, esta está causada por la sustitución de base de un solo nucleótido en el material genético. Puede ser de tipo transición o de tipo transversión. Aquí, por ejemplo, vemos una secuencia normal de DNA. Aquí tenemos un codón, que un codón son tres nucleótidos. Y vemos que una mutación puntual es que el nucleótido continuante no aparece y se cambia por otro. Y esto obviamente va a ocasionar un cambio en toda la transcripción del DNA y de las proteínas. Las mutaciones que son de tipo Friendship son mutaciones genéticas que están causadas por inserciones o deleciones de un número de nucleótidos en la secuencia del ADN, debido a la naturaleza triple de expresión de genes por codones. La inserción o eliminación de este número de nucleótidos cambia el marco de lectura y entonces da como resultado pues una traducción diferente a la original. Aquí vemos cómo tenemos una mutación de tipo inserción, o sea, que se inserta un nucleótido que no debería de estar en la cadena, o de lesión cuando le quitamos un nucleótido a la cadena. Entonces aquí tenemos un codón que tiene solo 2 nucleótidos en vez de 3, y aquí cuando iban a haber 3 codones con una secuencia adenina, guanina, timina, citosina, guanina, adenina, pues se le agrega una timina y eso cambia toda la traducción del gen. Posteriormente hablamos de lo que se llama pérdida de heterocigosidad, que es la pérdida de función de un alelo en el que otro alelo ya estaba inactivado. Entonces, aquí tenemos un par de alelos que se encuentran en un cromosoma, el que sea, ¿no? Vemos que ya tenemos un alelo mutado y el otro alelo está normal. Pasa que se desencadena una cascada de cambios moleculares que pueden preceder a un evento premaligno cuando este alelo normal se pierde su expresión. Y entonces, al no tener la expresión del alelo normal y además tener el alelo mutado, entonces ya es cuando desencadena un evento de cambios oncogénicos. Bueno, ahora vamos a hablar de la inestabilidad genómica. Esta inestabilidad genómica es de 2 tipos, la cromosómica y la microsatelital. La cromosómica es cuando el cariotipo muestra un cariotipo anormal en forma de un número anormal de cromosomas. Todos sabemos cuántos cromosomas está compuesto, se encuentran en un núcleo celular, y cuando hay ya sea menor número o mayor número, pues esto habla de una inestabilidad de cromosomas. Y la segunda es una inestabilidad microsatelital, que no es más que la repetición de secuencias cortas o SSR, lo cual son loci de genes que albergan tramos cortos o largos de secuencias de nucleótidos repetidas. Y estas repeticiones de secuencias cortas constituyen el 3% del genoma humano. Aquí vemos una cadena de nucleótidos en el cual vemos cómo hay repeticiones de secuencias cortas
y posteriormente vuelve a una secuencia normal. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, aquí tenemos diferentes tipos de secuencia de repeticiones cortas. Una es el microsatélite, que constituye a unidades repetidas de 1 a 6 nucleótidos y que se ven comúnmente en la región no codificante. Estas secuencias repetidas están presentes todas en las mismas ubicaciones cromosómicas, pero donde el número de unidades repetidas varía de persona a persona. Esto es lo que llamamos un polimorfismo. No es el mismo número de repeticiones. Siempre hay diferencias en todos los organismos. Estas repeticiones de dinucleótidos son las más comunes, seguidas por un mononucleótido y luego un trinucleótido. Y entre ellos, el dinucleótido más frecuente es el dinucleótido guanina-timina, seguido de adenina-timina. Estas repeticiones de trinucleótidos más comunes son timina, adenina, adenina. Y el genoma humano tiene muchísimos, dijimos que tiene el 3% del genoma está constituido por estas repeticiones. Generalmente constituye entre 50,000 a 1,000,000 de microsatélites. El segundo tipo de secuencia de repetición corta son los minisatélites, que son secuencias de 6 a 100 pares de bases. Y aquí las repeticiones son más largas. Y el tercer tipo de secuencia de repetición corta es el macrosatélite o satélite ADN. Y se cuantifica cuando hay más de 100 pares de bases repetidas. Bueno, y entonces, ¿qué pasa? Que el número de secuencia de bases repetidas es altamente variable entre individuos, y esto es a lo que llamamos un polimorfismo. Pero lo que sí vemos es de que todos ellos, después de la secuencia de pares repetidas, están flanqueados por secuencias de dinucleótidos o trinucleótidos únicos, los cuales ya mencionamos que son muy específicos. ¿Qué hace un microsatélite o por qué lo hace tan importante? Bueno, primero porque son locus específicos. Eso quiere decir que siempre se encuentran en la misma región. Segunda, porque son codominantes. Quiere decir que cuando estas contribuciones, que en ambos alelos, estas contribuciones son visibles en el fenotipo. ¿Por qué decimos que en ambos alelos? Porque aquí tenemos un alelo y aquí tenemos el otro y siempre se encuentran en la misma ubicación. Es altamente polimórfico. Esto quiere decir que proporciona un patrón variable entre los organismos y también entre los mismos cromosomas. Y la región flanqueante, que es la que les menciono aquí, generalmente está altamente conservada o es constante en especies relacionadas. Es decir, la región flanqueante en los humanos siempre es casi la misma. En aves, en felinos, en peces es la misma. Y cuando estos microsatélites los podemos encontrar basados en reacción en cadena de polimerasa, se pueden obtener a partir de pequeñas cantidades de tejidos, ya que pues prácticamente todas las células tienen el mismo genoma, ¿no? Aquí hablamos de la codominancia, vemos cuando el fenotipo, vemos que es altamente penetrante, pues cuando tenemos un genotipo WW, o sea, es igual, entonces vemos que el pollo es blanco, por decirlo así. Cuando tenemos bebé es negro y cuando lo tenemos mezclado pues es mixto. Y esto se puede ir posteriormente pasando de generación en generación. Los microsatélites también se clasifican de acuerdo al tipo de secuencia repetida, cuando es perfecta o imperfecta. La perfecta prácticamente es que la secuencia repetida no se interrumpe por ninguna base, y la imperfecta es cuando se puede interrumpir por una base dinucleótida o mononucleótida. Es interrumpida cuando hay una pequeña secuencia de más nucleótidos que no coinciden con la secuencia repetida. Aquí, por ejemplo, vemos que hay 4
4 nucleótidos entre la secuencia repetida y es compuesta cuando vemos 2 repeticiones de secuencias distintivas adyacentes. Aquí vemos que hay una secuencia corta de timina y adenina y aquí tenemos una secuencia corta de guanina y timina. Bueno, ahora vamos a hablar de las mutaciones. Dado que es una región de una secuencia repetitiva, mientras que la replicación y la recombinación son muy propensas a las mutaciones, hay 2 tipos de mutaciones en estas regiones. Uno es algo que se llama cruce desigual y el otro es replicación por deslizamiento de hebra. El cruce desigual es esto. Las regiones repetidas de microsatélites forman una pequeña horquilla durante la sinapsis. Entonces, en el entrecruzamiento se intercambia la longitud desigual de cada cromosoma. ¿Qué pasa? Aquí vemos cómo un cromosoma recibe un fragmento más grande debido al número mayor de secuencias repetidas y el otro fragmento recibe una secuencia más corta. Y vemos cómo aquí tenemos una secuencia corta repetida y aquí una secuencia más larga. Y el cromosoma homólogo, que es recibe un menor número de repeticiones. Lo que llamamos la replicación por deslizamiento de hebra es que cuando hay una replicación del ADN, ocurre un deslizamiento de la ADN o de la DNA polimerasa, en el que una hebra de DNA se disocia de la otra y se vuelve a unir rápidamente en una posición diferente. Entonces, esto lo que ocasiona es un error en el emparejamiento de las bases y va a formar secuencias repetidas menores y secuencias repetidas mayores. Entonces, aquí podemos ver que cuando hay un nuevo ciclo de replicación de una cadena hija, entonces aquí la cadena hija tiene mayor número de repeticiones, uno mayor, y la otra cadena hija tiene un número de repeticiones menor a la principal. Y bueno, pues como el cuerpo humano normalmente tiende a reparar los fallos, estos fallos también se reparan. Hay 3 proteínas importantes para la reparación de estas secuencias de repetición. Uno es la proteína MUTS, la MUTL y la MUTH. Y los genes importantes responsables de estas proteínas de reparación celular son los famosos microsatélites que los patólogos después analizamos por medio de inmunistoquímica o de PCR, que son el PMC2, el MLH1, MSH2, PMC1, MLH3 y MSH6. Ahorita los vamos a ir viendo en el esquema. Después de la replicación de la cadena, se va a metilar la cadena y la cadena hija no se va a metilar, por lo que hay una inestabilidad o hay una pérdida de reparación aquí. Después, la proteína MUTS va a identificar el error en el nucleótido de desajuste y la proteína MUTL va a reconocer la hebra principal donde hubo la ruptura y va a acercar la hebra rota que no coincide para poder cortar esa sección que está alterada. Después, MUTH va a reconocer también, va a actuar como una proteína que se llama endonucleasa y va a formar una muesca. Y cuando forma la muesca, que es esta, va a venir otra proteína que va a actuar como una helicasa y va a cortar el fragmento de la hebra. Una vez que corta el fragmento de la hebra, la separa de la cadena del DNA y entonces se va a volver a reunir con la brecha con nuevos nucleótidos por la DNA polimerasa y una enzima ligasa. Entonces, el MSH2, que se puede heterodimerizar con MSH6 o MSH3, y este es el que se une al DNA erróneo. Aquí podemos ver los ejemplos, pero ya a mayor aumento. Primero, pues va a haber una
una cadena, un nucleótido que va a formar una alteración en la repetición. Posteriormente, aquí vemos igual las proteínas MSH2 y MSH3 o 6 que tienen heterodimerización, quiere decir que pueden actuar juntas o independientes. Luego, lo que llamamos como la proteína MUTH no es más que la presencia de PMC2 y MLH1 en conjunto con MSH2. Después, la proteína licasa es la PSNA, que es la que va a fragmentar la hebra y la va a cortar. Y aquí ya prácticamente ya tenemos escindida el área que estaba inestable y posteriormente se va a unir por medio de la DNA polimerasa y la enzima ligasa. Entonces, prácticamente estos actúan como diferentes proteínas. Como les comentaba, MSH2 actúa como MUT-S y luego MSH6 como MUT-L, MLH1 y PMC2 como MUT-H y luego PSNA como una helicasa. Entonces, este antígeno se utiliza como una pinza de DNA. Esto es para que se vaya comprendiendo cómo todo lo que nosotros vemos nada más en inmunistoquímica, pues tiene su forma de ser en la reparación de estos desajustes de metil. ¿Cuáles son las ventajas de los microsatélites? Que se puede hacer un mapeo génico perfecto. Se utiliza en varios rubros como medicina forense molecular, para realizar pruebas de paternidad, porque como les digo, las porciones que lo franquean son muy repetitivas y son constantes. Se puede utilizar para análisis en la estructura génica de poblaciones y también para evaluación de las reacciones filogenéticas. Bueno, y ahora vamos a entrar al tema. La inestabilidad microsatelital generalmente está causada por una inactivación mutacional de genes involucrados en la reparación de DNA. ¿Qué quiere decir? Esta mutación nosotros la vemos traducida en la pérdida de expresión de proteínas del DNA. Nosotros por inmunistoquímica no podemos ver pues las alteraciones en el gen. Eso lo vemos mediante técnicas moleculares más avanzadas. Sin embargo, con la inmunistoquímica podemos ver la pérdida de expresión de estas proteínas. La DNA polimerasa a veces comete errores al incorporar el número correcto de bases durante la replicación de largas secuencias de DNA repetitivas como microsatélites. El sistema de la reparación de estos genes de metilación consta de una familia de proteínas que ya las mencioné, que detectan errores de reparación del DNA, en donde en una hebra recién sintetizada se incorpora un nucleótido equivocado. Y la tasa de mutaciones varía de 1 a 10 a la 2 a 1 en 106 nucleótidos por gen de cada célula. Entonces, no es tan raro tener estos defectos al momento de haber la mitosis y la meiosis, pero son fácilmente reparables. Estos errores son reconocidos y se reparan por este sistema de reparación de proteínas, y estas son las proteínas que yo les comentaba, que eran la MUT-S, MUT-L y MUT-H, y que son PMC2, MLH1, MSH2, PMC1, MLH3 y MSH6. Cualquier mutación que ocurra en estos genes conduce a una pérdida de la reparación de las proteínas, y esto va a conducir un aumento en la disminución en el número de microsatélites. Y esta es la base de inestabilidad microsatelital. ¿Qué quiere decir? Que si uno de estas proteínas, de estos genes que codifican para estas proteínas, se muta, pues no se va a reparar nunca la hebra, y entonces cada vez va a traducir esta hebra mal mutada, y como sigue habiendo mutación en esa proteína, entonces nunca se va a poder reparar. Por eso se menciona que los tumores que tienen inestabilidad microsatelital son tumores ultramutados, porque no se puede reparar los errores codificados.
Estas mutaciones pueden ser hereditarias o pueden ser esporádicas. Las hereditarias son aquellas que derivan de la línea germinal y que pueden tener mutación puntual o frameshift, que ya las expliqué. Y la mutación esporádica es la epigenética, en la cual, por medio de cambios en el ambiente, va a producir hipermetilación de citocinas en las islas CpG. Y los tumores que más frecuentemente están asociados a inestabilidad microsatelital, pues generalmente son el carcinoma de colon, que normalmente se expresa ya sea en la vía hereditaria por el ya conocido síndrome de Lynch, o el carcinoma colorectal polipósico no polipósico, hereditario no polipósico, carcinoma endometrial, en el carcinoma gástrico, ovario, tracto urinario e intestino delgado. Sin embargo, en la actualidad cada vez se utiliza más la detección de los defectos de reparación de las proteínas en otros tumores, por ejemplo, en tumores de cabeza y cuello, específicamente en piel. Aquí vemos que el cáncer de colon, pues cada vez tiene una mayor incidencia, a diferencia, bueno, por ejemplo, en hombres, en detecciones primarias, pues ocupa el tercer lugar de casos nuevos y el segundo lugar en muertes. En mujeres ocupa el tercer lugar en casos de reciente diagnóstico y de muertes. Y pues aquí, como vemos, la gran mayoría del carcinoma colorectal pues es un carcinoma esporádico. Posteriormente hay una pequeña porción que es de tipo hereditario y otro de tipo familiar, y otro que está asociado a poliposis adenomatosa familiar. Bueno, los síndromes hereditarios del cáncer de colon son estos. Son la poliposis adenomatosa familiar, el síndrome de poliposis amartomatosa, el síndrome de Lynch y otros síndromes polipósicos hereditarios o mixtos. Entrando en el tema de inestabilidad microsatelital y hablando del síndrome de Lynch, aquí vemos que este carcinoma de colon hereditario no polipósico está causado por una mutación hereditaria en los genes que codifican las proteínas responsables de la detección, escisión y reparación de errores que ocurren durante la replicación del DNA, que es todo lo que expliqué previamente. La mayoría de estos pacientes van a tener mutaciones en el gen MSH2 o MLH1 o va a tener silenciamiento epigenético en MLH1. Hay dos vías principales que ya todo el mundo conoce del cáncer de colon. La vía canónica, que es la vía APC beta-catenina, en la cual constituye el 80% de los tumores de colon y que generalmente incluyen mutaciones en el gen de la poliposis, en el gen del APC y tempranamente en el proceso de la carcinogénesis. La segunda vía es la vía de la inestabilidad microsatelital, en el cual vemos que el 20% de los casos son esporádicos y están asociados al defecto en las proteínas de reparación, de metilación y acumulación de microsatélites mutados repetidos. Esta es la vía canónica. Aquí vemos que tenemos una mucosa colónica normal y ya sea por la vía germinal o somática tenemos una mutación en el gen APC, lo cual le llamamos un primer golpe. Pero después, por alguna otra alteración, ya sea por metilaciones anormales o por inactivación del alelo secundario, hay una alteración en la beta-catenina y se van acumulando cada vez más alteraciones moleculares, con mutaciones en los genes KRAS, en el P53, pérdida de heterocigosidad, entre otros, lo cual va desarrollando el proceso de carcinogénesis. Aquí, cuando tenemos solamente mutación en el gen APC, pues tenemos una mucosa normal, pero ya hay riesgo. Cuando tenemos la segunda alteración a nivel de la beta-catenina, pues aquí vemos otro riesgo, ¿no? No se ve. ¿Sí me ven? Sí, doctor. Sí, lo vemos y lo escuchamos bien. Perdón. Bueno,
La segunda vía es la de la inestabilidad microsatelital. Aquí vemos una mucosa normal, en la cual ya sea que por la línea germinal, que es la del nacimiento, o la somática, que es la adquirida, hay mutaciones en los genes de reparación celular que codifican para estas proteínas. Al no tener estas proteínas de reparación, entonces los defectos de replicación del DNA van a ser interminables, y entonces esto va a promover alteraciones en el segundo alelo, o ya sea por una pérdida de heterocigosidad, por una mutación o por una metilación del promotor que codifica esas proteínas. Y entonces se llama un fenotipo ultramutado o mutador. Y esta acumulación de mutaciones es lo que va a desencadenar el desarrollo del carcinoma. Aquí vemos las dos vías, tenemos la vía del síndrome de Lynch y la vía del carcinoma esporádico. Vemos cuando ambos tienen inestabilidad microsatelital, generalmente la vía esporádica tiene una hipermetilación en el MLH1. En la vía germinal, generalmente hay primero una mutación a nivel de la línea germinal o una mutación epigenética, después hay una segunda alteración, y esto va a provocar en ambos casos inestabilidad de la reparación celular. Y esto, bueno, pues tenemos varias maneras en que se puede compartir para el desarrollo del cáncer de colon, compartidos con pues diversas alteraciones moleculares, como la mutación del BRAF, Carras, betacatenina, DNA, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, hablando del síndrome de Lynch, el síndrome de Lynch presenta un riesgo elevado de desarrollar adenocarcinoma. Típicamente se presenta en personas jóvenes, predominantemente del lado derecho. Pueden presentarse como tumores metacrónicos o sincrónicos. El pronóstico obviamente es mejor que en el tipo esporádico porque tiene una respuesta menos probable al 5-fluororacilo, y además porque se asocia a inestabilidad microsatelital. El riesgo que hay con este síndrome es que no solamente puede presentar cáncer de colon, sino que puede presentar diversos tipos de neoplasias como endometrio, ovario, del tubo digestivo, sistema nervioso central, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí podemos ver el porcentaje de microsatélites que se alteran mayormente en el cáncer colorectal. Vemos que los microsatélites que se puede alterar con mayor frecuencia es el MLH1 en hombres y en mujeres, y el MSH2 es más frecuente que esté alterado tanto en colon como en tracto gastrointestinal, y el gen y la proteína MSH6 en el carcinoma de endometrio. Y normalmente esta es la frecuencia que vemos de proteínas alteradas, codifican para este gen, y vemos que la que más frecuentemente se altera generalmente es MLH1 y secundario MSH2. Bueno, ¿cuándo realizamos estos test para poder determinar si tienen inestabilidad microsatelital o no? Generalmente estos criterios que voy a mencionar a continuación son criterios que se utilizan en el cáncer de colon de tipo familiar o síndrome de Lynch, y que generalmente pueden ser bastante específicos o que pueden ser sensibles. Aquí vemos que los criterios de Ámsterdam se establecieron en el 90, se actualizaron en el 99 y nos sirven para poder establecer la presencia o la sospecha de síndrome de Lynch en los pacientes. Vemos que al menos debe de tener 3 familiares que tengan cáncer de colon, 2 de ellos deben de ser en primer grado o uno ya diagnosticado con síndrome de Lynch. Debe de involucrar al menos 2 generaciones sucesivas. Uno o más de estos tumores se debe de presentar en personas jóvenes. Se debe de excluir poliposis adenomatosa familiar, y estos tumores se deben de verificar mediante un examen histológico y posteriormente con el estudio molecular. Y los criterios de Bethesda es más o menos parecido, son para indicaciones clínicas para realizar la prueba de inestabilidad microsatelital, y es más o menos parecido a los de Ámsterdam.
Se trata de pacientes con cáncer de colon diagnosticados en personas menores de 50 años, tumores múltiples, sincrónicos o metacrónicos asociados a síndrome de Lynch, independientemente de la edad, que tengan cáncer colorectal con histología altamente sugestiva de inestabilidad microsatelital, generalmente en pacientes menores de 60 años, que tenga un cáncer de colon diagnosticado en uno o más familiares en primer grado, o con un tumor relacionado con síndrome de Lynch, o en un paciente menor de 50 años con los tumores ya descritos, o que tenga cáncer colorectal diagnosticado en 2 o más familiares de primero o segundo grado. Bueno, el cáncer de colon colorectal producido por inestabilidad microsatelital va a tener estas características clínicas y patológicas que lo hacen muy fácil de detectar o muy que sea altamente sospechoso, que son más probables que surja en el colon proximal, es menos probable que sea invasor, menos agresivo, hay menos probabilidad de que tenga mutaciones en KRAS o P53, se presenta más frecuentemente en personas jóvenes y tienen mejor pronóstico por el tratamiento que es al que son sometidos. Las características patológicas más frecuentes de estos tumores son que tienen una presencia de linfocitos intratumorales y peritumorales elevadas, que tienen una reacción linfoide parecida a la enfermedad de Crohn, características mucinosas, características medulares, hay heterogeneidad tumoral y tienen ausencia de la necrosis sucia, o sea, de estos grupos de neutrófilos con fibrina que se encuentran dentro de las luces de las glándulas neoplásicas. Aquí donde vemos las flechas, las puntas de flecha, vemos presencia de linfocitos dentro de las células neoplásicas. Aquí en la presencia de nódulos linfoides, centros germinales con una zona del manto muy parecidos a la enfermedad de Crohn que se encuentran en la capa muscular. Características mucinosas, vemos el componente de moco extracelular, o las características medulares, que aquí podemos apreciar que son grupos de células neoplásicas sin luces con presencia de linfocitos, y características mixtas que vemos parecidos a zonas medulares, y del lado izquierdo la presencia de tumor con características mucinosas. Bueno, ¿cuál es el problema? Que la prueba de detección no es específica a menos que se haya secuenciado, y que la sensibilidad en los criterios de Ámsterdam y Bethesda es alrededor del 20% en los de Ámsterdam y Bethesda del 80%. Por eso es importante prácticamente todos los tumores se tenga que hacer el estudio de la deficiencia de la reparación de las proteínas del DNA. Bueno, y tenemos, varios estudios pueden realizar. Aquí vemos algunos de ellos que están ya validados a nivel mundial. Y la metodología de testeo, pues, se puede hacer por inmunistoquímica, que es lo más fácil. Se puede hacer por medio de PCR o por medio de secuenciación génica de siguiente generación. Y de acuerdo a los resultados, se recomienda agregar estudios en la proteína BRAF V600C o estudios de metilación dependiendo de nuestra sospecha. Aquí en este caso vemos si está asociado con pérdida de la reparación de las proteínas, entonces hay anticuerpos que se pueden disponer directamente contra estas 4 proteínas, que normalmente ya las hacemos de rutina cuando vemos una biopsia con cáncer de colon, y las podemos ver expresadas en el núcleo de las células malignas, y de forma normal se tienen que tener un control interno en los fibroblastos o en las células linfoides o en cualquier célula que encontremos. Por ejemplo, en la fotografía superior izquierda, vemos que la expresión de la inmunistoquímica está en los fibroblastos y en los linfocitos que se encuentran entre las células malignas, pero no hay expresión de la célula maligna.
En la fotografía inferior izquierda vemos que estas proteínas están presentes o la positividad está presente en el núcleo de las células malignas. En la de la derecha inferior, MSH6 también está presente y PMS2 vemos que está ausente con expresión focal en los fibroblastos de la célula que se encuentran entre las glándulas malignas. ¿Cómo interpretamos esto? Bueno, aquí interpretamos cuando hay mutación de MLH1, generalmente está asociado con pérdida de MSH2. Cuando hay mutación de PMS2, solamente hay alteración en esa proteína por inmunistoquímica. Cuando hay mutación de MSH6, solamente está perdida la expresión de esta proteína. Y cuando hay mutación de MSH2, generalmente están perdidos MSH2 y MSH6. ¿Por qué es así? Porque en las diapositivas anteriores les expliqué que algunos de estos genes, de esas proteínas, se pueden homodimerizar o heterodimerizar. Entonces, las que están heterodimerizadas generalmente van a presentar pérdida de la expresión de dos proteínas. Las que están homodimerizadas generalmente solamente presentan mutación en una sola. Bueno, cuando hacemos el ensayo por PCR, pues generalmente lo hacemos por un PCR fluorescente por multiplex, en donde realizamos una electroforesis capilar a productos de PCR separados y lo comprobamos por medio de un electroflujograma para picos adicionales en el DNA tumoral comparado con un DNA tisular normal. Y aquí generalmente además de los genes que ya estudiamos, aquí hay un panel de 5 losis que se recomendan por el Instituto Nacional del Cáncer, que son el BAT25, 26, el NR21 y 24 y el MONO27. Cuando los genes están estables, no hay inestabilidad en ninguno de esos losis. Cuando hay una inestabilidad elevada, en más del 30% de estos losis o mayor o igual a 2 losis, es cuando lo llamamos que están altamente inestables o MSIH, que es de high. Y cuando hay un bajo número de losis inestables, es un indeterminado o una inestabilidad baja. Y aquí vemos la expresión, vemos cómo en la fotografía superior normal tenemos el tejido normal arriba, el tejido normal abajo de las gráficas, y vemos cómo esta frecuencia de picos se ve distinta en cada uno de esas detecciones. Y aquí vemos alteraciones en 2 genes, en NR21 y en BAT26, y entonces podemos hablar que es de una inestabilidad baja. Bueno, los test de BRAF generalmente se realizan cuando hay una mutación somática de BRAF V600E en tumores altamente inestables. Y la presencia del BRAF V600E virtualmente excluye síndrome de Lynch. Y solamente se deben de realizar cuando tenemos una posibilidad de hipermetilación del MLH1. Aquí podemos ver en este estudio, que lo menciono acá del profesor Jean del 2013, vemos que de 412 casos que se le realizó esta prueba, en 90 casos tuvieron pérdida de expresión de esta proteína, y de esos 90 casos, 65 de ellos tuvieron pérdida de expresión de MLH1 y PMS2, a los cuales se les realizó un BRAF V600E. De esos casos, 36 fueron positivos a BRAF, lo cual descarta síndrome de Lynch, y los que fueron de tipo wild type se tiene que mandar a consejo genético
para poder realizar, estas pruebas y tratar de determinar si sí tiene la presencia del síndrome de Lynch o no. Este es el algoritmo que normalmente se utiliza, los criterios clínicos, los criterios de Bethesda, las alteraciones histológicas y posteriormente el testeo por inestabilidad microsatelital, por PCR o por inmunistoquímica. Y aquí lo que vemos es qué pasa cuando se pierde alguna proteína. Cuando se pierde la proteína MSH2 o MLH1, es altamente sospechoso de que tenga síndrome de Lynch y se tiene que confirmar con PCR o secuenciación génica de siguiente generación, el NGS. Y cuando está mutado, cuando está perdido MLH1, usualmente con PMS2, realizamos un testeo con BRAF V600C y de acuerdo a la presencia o ausencia de vemos si hay posibilidad de que tenga síndrome de Lynch o no lo tenga. También puede haber metilaciones aberrantes de MLH1. Este es responsable de ocasionar más del 90% de los carcinomas de colon altamente mutados. Se tienen que realizar pruebas adicionales de metilación en casos de que se demuestre pérdida de MLH1 por inmunistoquímica y es sobre todo útil en cáncer de endometrio. Como les comentaba hace un momento, el cáncer de endometrio y el cáncer de colon son parte de este grupo de tumores que pueden presentar, en los cuales se encuentra el síndrome de Lynch. Desgraciadamente, las pruebas de metilación son pruebas muy caras y hay casos muy raros de síndrome de Lynch que tienen mutación en la línea germinal del MLH1 y eso se puede demostrar mediante una metilación aberrante. El pronóstico es que estas pruebas son una herramienta útil, tienen una mejor tasa de sobrevida de estos pacientes que se detectan y una mejor respuesta a la quimioterapia que los tumores que no son inestables. Los tumores que son de tipo wild type y que no son inestables, en muchas ocasiones no son candidatos a una terapia blanco o que se asocian a una vía canónica como alteración en Carras, una mutación en Carras, entonces son candidatos a otro tipo de terapia dirigida, pero tienen peor pronóstico que estos. Bueno, y actualmente en 2017 se aprobó una terapia blanco, esto quiere decir un medicamento que va dirigido con estos pacientes que presentan inestabilidad microsatelital, que se puede, y los criterios es que se puede dar en adultos y niños, en tumores sólidos irresecables o metastásicos, y que pueden ser altamente inestables o que presencian deficiencia en las proteínas de reparación, y es la primera aprobación agnóstica en sitio. Vamos a ver algunos casos ya para terminar, creo que vamos en tiempo. El primer caso se trata de un hombre de 59 años que fue sometido a una resección segmentaria por un adenocarcinoma de tipo no especial en sigmoides. Vemos la foto histológica donde vemos el carcinoma y vemos la presencia de estas glándulas con algo de inflamación en el estroma circundante. Este es el MLH1, vemos que está positivo tanto en el tejido alrededor de las glándulas neoplásicas, que es el tejido reactivo acompañante, como en los núcleos de las células malignas. El PMS2, que también está expresado, pero es más débil. El MSH2, que también está expresado. Y el MSH6, que también se expresa. Entonces, aquí hay 4 posibilidades. Si se realiza el estudio de BRAF, si hay que realizar estudios de metilación, si se refieren a genética porque los hallazgos son sospechosos de Lynch, o si se informan los resultados como microsatélites estables, o sea que las proteínas de reparación están presentes. Aquí la opción es la D, porque vimos claramente en todas las fotografías está positivo en la inmunistoquímica en los núcleos de las células malignas. Y esto quiere decir que están asociados a microsatélites estables. Por eso se deben de informar así. La primera opción no es la adecuada porque pues el BRAF, recordemos que solo se realiza cuando se demuestra pérdida únicamente de MLH1. No se hacen estudios de metilación porque
es infrecuentemente realizarlos en cáncer colorectal y solamente cuando el MLH1 está perdido, y no se refiere a genética, pues porque este caso no es un síndrome de Lynch. El siguiente caso es de un hombre de 49 años con un tumor en colon derecho, en hallazgo de colonoscopía. Aquí vemos algunas glándulas neoplásicas. A ver, perdón, creo que me salí. ¿Ya vuelven a verlo? Sí, ya se ve Ok. correcto. Vemos aquí que hay algunas glándulas neoplásicas, vemos presencia de moco. Si recuerdan, les había comentado que estos tumores generalmente pueden tener componente mucinoso. Aquí vemos el MLH1 que está positivo, vemos los núcleos y vemos las células alrededor del mismo que tienen un control interno positivo. Vemos el PMS2, que también está positivo en los núcleos de las células malignas. MSH2 está perdido. Vemos aquí el control interno positivo y las células tumorales negativas. Y MSH6 está perdido y con control interno positivo. Entonces aquí las opciones es si ninguna acción es necesaria, porque es improbable que este paciente tenga síndrome de Lynch, hay que realizar un BRAF V600C, hay que referirlo a consejo genético o hay que repetir el estudio en el espécimen resecado subsecuentemente, porque esto fue un producto de una biopsia. Aquí la opción es, pues hay que referirlo a consejo genético, porque pues ya tenemos pérdida de expresión de MSH6 y de MSH2. Las otras opciones, pues vemos, pues aquí esta opción es falsa porque ya la expresión anormal de esta permite sospecharlo, por eso se manda al consejo genético, y el BRAF no se realiza en pérdida de MSH2 y MSH6. No se repite el estudio porque los controles fueron adecuados y la prueba en la biopsia es precisa. El tercer caso vemos es de un hombre que está sometido a una hemicolectomía derecha por una masa única. Aquí vemos que tiene un componente mucinoso también y un componente mixto en otro grupo. Además tenemos un componente discretamente rico en linfocitos. Vemos que el MLH1 está positivo en el componente linfoide y en los fibroblastos alrededor, y en las células tumorales se pierde. PMS2 también está perdido, con control positivo en los linfocitos. MSH2 está presente, con control interno en los fibroblastos y en los linfocitos. Y PMS2 está presente con control positivo en los linfocitos peritumorales. Entonces, a este caso, por haber tenido pérdida de expresión de MLH1, se realizó la prueba de BRAF, como se tiene que realizar, y vemos que fue negativo para la mutación. Eso quiere decir que está positiva. ¿Cuál de las siguientes opciones es correcta? Es poco probable que el paciente tenga síndrome de Lynch. Se debe realizar CARAS para determinar la posibilidad de síndrome de Lynch. El paciente debe ser referido a genética, o lo observado es diagnóstico de síndrome de Lynch y debe de ser referido a genética. La respuesta es la C. Si la mutación BRAF V600C se hubiera encontrado, pues el paciente pues no tiene síndrome de Lynch, entonces pues entonces es poco probable, no se tiene que referir. Si no existe un rol en el CARAS para el estudio del síndrome de Lynch, vimos que el CARAS depende de la vía canónica, no de la vía de microsatélites. La tercera opción, es cierto que sí pudiera ser un síndrome de Lynch, pero recordemos que tenemos que hacer los estudios de hipermetilación esporádica de MLH1. Por eso todavía no podemos decir que se trate de un carcinoma colorectal hereditario no polipósico. Y la cuarta, pues bueno, la pérdida de estas dos proteínas es sospechosa, pero pues se tiene que confirmar con estudios de secuenciación. El caso 4 vemos que es un hombre de 70 años que ya posteriormente se operó, que le realizaron una resección anterior baja por un adenocarcinoma rectal
posterior a quimioterapia neoadyuvante. Aquí vemos las glándulas neoplásicas entre las fibras musculares. Entonces, los microsatélites nos presentan la expresión de MLH1 nuclear, la expresión de PMS2, la expresión de MSH2 y la negatividad de MSH6. Aquí las opciones son las siguientes. Es improbable que este paciente tenga síndrome de Lynch, no se hace nada. Si realizamos BRAF V600C, si referimos a genética o si repetimos nuevamente el estudio en la biopsia. La respuesta es que hay que repetir el estudio en la biopsia. ¿Por qué? Porque este paciente es un paciente que ya se le dio quimioterapia neoadyuvante. Recordemos, el BRAF V600C solamente es cuando hay pérdida de MLH1. Se refiere a genética cuando el paciente tiene pérdida de expresión de MSH2 y 6 o MLH1 y PMC2. ¿Y por qué se repite la biopsia? Bueno, porque en pacientes con quimioterapia neoadyuvante, la terapia neoadyuvante puede inducir pérdida de MSH6 de acuerdo a este estudio que se publicó en el 2010 por el doctor Bao. Y aquí vemos la biopsia de este paciente pre-neoadyuvancia. Este es el H y este es el MSH6 y vemos que está positivo. Entonces, este caso pues tiene estabilidad de todos los microsatélites. El caso 5 es de una mujer con un adenocarcinoma de endometrio que se le hizo una histerectomía más salpingoforectomía. Aquí vemos el tumor. Vemos que tiene MLH1 que está positivo en los fibroblastos, alrededor de las glándulas tumorales que están negativas. PMS2 está negativo, con un control débil pero presente. MSH2 está positivo y MSH6 también está positivo. ¿Cuál de las siguientes acciones es la más apropiada? Pues, si realizamos mutación BRAF, hacemos estudio de hipermetilación de MLH1, no hacemos nada, referimos a genética o solamente informamos pérdida de expresión de estas proteínas. La respuesta es que realizamos hipermetilación de MLH1. ¿Por qué? Porque el test de BRAF no se realiza en cáncer de endometrio, se realiza en cáncer de colon. La pérdida de MLH1 y PMC2 potencialmente puede ser un síndrome de Lynch. Es necesario considerar hipermetilación esporádica, por eso no lo referimos inmediatamente a genética y por eso tenemos que hacer el test de hipermetilación de MLH1. Y si está justificado, pues informarlo así, pero pues también se puede realizar un estudio en segunda línea para poder confirmar. El síndrome de Lynch en el cáncer del endometrio es la neoplasia maligna más común del cáncer del endometrio en el síndrome de Lynch. Aproximadamente el 50% de las mujeres con mutaciones de estos genes pueden debutar primeramente como carcinoma de endometrio y posteriormente cáncer de colon, o pueden ser tumores sincrónicos. El riesgo de sobrevida del cáncer de endometrio vemos que es muy variable. El 27% de las mujeres que presentan mutación del MLH1, bueno, pérdida de expresión del MLH1, sobreviven a 5 años, a diferencia de aquellas que tienen pérdida de expresión del MSH6. Y la histología es variable, lo podemos encontrar sobre todo en el subtipo endometrioide, y de hecho es donde normalmente se realiza. También lo podemos encontrar en los otros tipos histológicos, pero ahí no está determinado hacerlo, solamente en el endometrioide. Este estudio de estos autores, de Metcalf y Spurr, nos hablan de que hay mutaciones en BRAF infrecuentes en carcinoma endometrial, por lo cual pues estos test no se deben realizar de rutina, sino que son muy esporádicos. Y que el 94% de las mujeres que tienen un estatus mutacional reparativo de las proteínas presentan hipermetilación del MLH1. Entonces, por eso aquí en estos casos sí es importante, cuando tenemos pérdida de MLH1, hacer estudios de hipermetilación. Y bueno, pues eso sería todo por mi parte. Espero no haberlos pues a lo mejor revuelto con tanta información,
pero pues es muy interesante cómo cada vez va avanzando más en el campo de la oncología y de la patología este tipo de estudios realizados. Así es, doctor. Es muy interesante cómo mezcla todo lo que es la genética, la ingeniería genética y la biología molecular para sus estudios y sus análisis y sus diagnósticos. Son protocolos muy diferentes. Yo me dedico a plantas y veo cómo utilizan estos positivos y negativos y cómo se refieren a una persona, ¿no? No es solamente, no me dio aquí positivo, no tengo no, mi PCR es diferente, yo imagino que no es como una bandita, nada más como lo que vemos nosotros. Tenemos que corroborar que lo que estamos amplificando corresponda a la secuencia que estamos buscando, ¿no? Así es. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario para el doctor Mario Murguía? Pusieron un comentario de que excelente ponencia y me adhiero a ese comentario. Gracias. Muchas gracias. Sí, así es. Déjame checar si tenemos en el Facebook alguna pregunta. Bueno, no veo que haya preguntas en el chat. Me gustaría agregar que este estudio es de rutina y no es de alta especialidad. O sea, la verdad es de que cada vez más creo que sabemos que la era molecular ya nos alcanzó y muchas de estas técnicas de alta complejidad, como el PCR, el NGS, se busca que, porque el acceso a veces es más costoso, se traduzca en técnicas más simplificadas, como en este caso la inmunistoquímica. Y para un paciente que tiene un cáncer de colon, es muy importante, o cáncer de endometrio, es muy importante realizar estas pruebas porque pues sí cambia mucho el panorama y el abordaje clínico que tiene el oncólogo si tiene esta información o no. Y también porque actualmente estos tumores endometrio, colon, ya tienen una clasificación diferente de acuerdo a la presencia de de estas pérdidas de proteínas, a diferencia de cuando sí las tienen. Y sobre todo porque muta muy rápidamente y esto permite que como prácticamente estos genes están deficientes de reparación, el tratamiento sea más fácilmente abordable y el paciente pueda tener una sobrevida mayor. Entonces sí es importante que todos los patólogos puedan tener acceso a realizarlas, ya sea que las hagan ellos o que las manden a hacer, pero sí es importante realizarlos en la actualidad. Así es. Cada vez nos vamos apegando más a los protocolos de detección y de oportuno tratamiento. Pues si nadie más tiene preguntas, comentarios, tiene felicitaciones en el chat de Facebook, tiene otras felicitaciones igual por acá. Muy interesante, muy agradable escucharlo, muy buena plática. Creo que hay una mano levantada. A ver, sí. Adelante, doctora Rosario. Tiene su micrófono apagado. Su micrófono está apagado. Las felicitaciones y también quisiera comentar algo. Veo que la histología, de todos modos, el análisis histológico, a pesar de las, pues de diagnóstico que permite ya la biología molecular, sigue siendo un elemento fundamental. Lo que yo quisiera preguntar es qué tanto se vincula los cambios, estas mutaciones y la ausencia de algunas de las moléculas que usted nos presentó y de la metilación que se pueda dar, se puede ver reflejada a nivel histológico. ¿Es posible hacer esa correlación tan fina o no es posible? Bueno, muchas gracias. Efectivamente, la histología es vital. El día de hoy comentaba que
normal en la mañana, que mucha gente siempre piensa que el patólogo ya va a desaparecer y pues realmente más bien nos tenemos que acostumbrar a utilizar estas técnicas. En el curso de la presentación mencioné que los tumores que están asociados que son ultramutados o que están asociados a microsatélites tienen ciertas características que permiten hacerlo sospechar. Y sí tienen una reproducibilidad elevada, sobre todo cuando están en colon derecho y cuando tienen una presencia rica en linfocitos. Cuando tienen muchos linfocitos, tienen componente de moco o que presenten un patrón que le llamamos medular, que son como múltiples incisios rodeados por abundante inflamación, es muy probable que lo pueda tener. No siempre pasa así, pero es también como cuando tenemos un tumor en otra región que no le hacemos estos estudios porque o está en una región donde es menos frecuente o con una histología que no se parece. O sea, sí es más frecuente que se asocien a estos cambios histológicos, pero no siempre los vamos a encontrar. Lo que sí es verdad es que cuando uno tiene una resección tumoral, entre mejor muestre el tejido, es más probable que encontremos los cambios que pues estamos buscando, ¿no? Dicen que el que busca encuentra. Entonces tenemos que buscar ciertos cambios que nos orienten pero aún así, por eso mencionaba anteriormente que en todas las biopsias de colon, en mi criterio, se les debe de realizar estas pruebas, porque estos pacientes sí se benefician con el decir que presentan este tipo de pérdida de la reparación de estas proteínas. Es muy importante. Pero sí hay correlación, doctora, efectivamente. Muchas gracias. Y otro comentario. En relación a la heterogenicidad que se ha planteado en cuanto a las células neoplásicas, yo creo que el muestreo de las biopsias es fundamental, debido a que justamente ya se ha visto que no todas las células en una lesión neoplásica tienen el mismo tipo de expresión. Entonces, es recomendable que el cirujano en ese sentido que toma las muestras tenga el cuidado de tomar áreas que puedan considerar esta heterogeneidad que existe, que actualmente sabemos, eso se sabe por los estudios del single cell, de esa heterogenicidad que puede haber. ¿Estoy en lo correcto? Sí, tiene toda la razón, toda la razón. Nosotros en una biopsia encontramos una alteración que tiene una terapia blanco y se la damos, pues técnicamente el paciente está curado. ¿Por qué? Porque va a responder a la terapia. Pero pues generalmente hay recaídas porque hay alteraciones moleculares que se van agregando a las que ya existen desde un principio. Efectivamente debe de haber un muestreo mejor. Y además, otra cosa importante es que nos refieran bien la localización de donde se toman las biopsias. Muchas veces en un frasquito meten biopsias de todo el muestreo y a veces no sabemos en dónde está la lesión, ¿no? Esa información clínica es muy importante para nosotros. No solamente aplica esto para colon, aplica para todos los tumores. La heterogeneidad tumoral es muy importante. Muchas gracias. Sería todo. Gracias. ¿Hay otra mano levantada? Sí, y por acá. Adelante. ¿Qué tal, Mario? Muchas felicidades por la ponencia. Y creo que un par de comentarios, si gustas aunar un poco más en esto. Creo que siempre recalcamos la importancia de tomar en cuenta la fase preanalítica y la buena fijación de las muestras, y es bien importante para estas pruebas tejidos de calidad en esto. Sobre todo que estamos en estos casos evaluando los controles internos y negatividades, ¿no? Habitualmente estamos pensando en ver positividades, pero en este caso vemos expresiones de negatividades contra controles internos positivos. Entonces creo que se reitera la importancia del estudio preanalítico y el cuidado preanalítico de las muestras.
Y la segunda, si quieres hacernos algún comentario especial en relación a la importancia de neoplasias primaria versus metastásica cuando estamos evaluando esto. Gracias. Muy cierto. Gracias, Gabriel. Mucho gusto en verte. Efectivamente, la fase preanalítica es vital. Si no tenemos una fijación adecuada del tejido, no va a servir la inmunistoquímica y vamos a tener una evaluación errónea del tejido y un tratamiento que, pues, malo. Entonces, creo que la fase preanalítica, de hecho, comienza desde que el cirujano toma la biopsia o resecan el tejido, el tipo de fijador que estamos utilizando y también el tipo de muestreo que el patólogo tiene junto con el proceso. Secundariamente, efectivamente tienes razón, los tumores primarios versus metastásicos es vital volver a realizar el estudio en estas neoplasias, pero generalmente cuando tienen inestabilidad microsatelital, la van a seguir presentando, pero se van a agregar otras alteraciones moleculares. Esto es muy complejo para el médico tratante, porque ya no solamente puede dar la terapia dirigida, la inmunoterapia dirigida, sino que ya además está agregando otras alteraciones que no van a bastar con el tratamiento dirigido, en este caso, con el pembrolizumab para cáncer de colon. Entonces, cuando se tiene una neoplasia metastásica, sí se vuelven a realizar todos estos estudios y a veces se realizan algunos otros como, bueno, ya sabemos que no tiene nada que ver con alteraciones en Carras, pero sí en BRAF V600E, o algunos estudios de secuenciación de siguiente generación para ver si hay algunas alteraciones a niveles de otros genes. Lo complicado de esto es que una célula maligna puede tener múltiples vías de señalización para que se siga desarrollando, pero no hay terapias dirigidas contra todas estas vías de señalización. Por eso se dice aquí está conectado un buen amigo, el doctor Saulo Mendoza Ramírez, que tiene una frase que dice que la célula maligna es la célula perfecta, porque siempre busca alguna manera de sobrevivir, de crecer, de proliferar, de sobrevivir, siempre. Y por eso es que es tan difícil erradicar el cáncer. O sea, no es fácil tratar a una persona porque aparte de que no todos comparten las mismas alteraciones moleculares o las vías de crecimiento del cáncer, siempre se van agregando mutaciones, más mutaciones. Y esto es muy complejo de tratar. Muchas veces los pacientes ya están fuera de tratamiento porque pues ya no tienen nada que hacer. Sí, de acuerdo. Muchas gracias, Mario, por tu comentario. Gracias, Gabriel. Buenas noches. Hola, buenas noches. Doctor, una pregunta. ¿Podría hacerse este tipo de estudio en un transoperatorio o llevaría mucho tiempo el hacerlo y sería mejor no hacerlo en ese momento? Ok, buenas noches, doctora. En un transoperatorio, la verdad es de que hay algunos anticuerpos o hay algunas indicaciones para poder hacer inmunistoquímica en un transoperatorio. La verdad es de que en un transoperatorio no se recomienda hacer este tipo de pruebas, primero porque no están validadas hacerlas en transoperatorio, sino en tejido fijado. Y segunda, porque no nos va a cambiar la conducta terapéutica en un transoperatorio hacer estas pruebas. Es muy diferente hacer, por ejemplo, inmunistoquímica para ganglio centinela en cáncer de mama o en melanoma que en cáncer de colon, porque en cáncer de colon generalmente ya se conoce el diagnóstico y las pruebas nosotros las hacemos per se. El paciente tiene oportunidad o tiempo en lo que opera o se le da quimioterapia neoadyuvante, en lo que se realiza el estudio histológico y de inmunistoquímica y las pruebas moleculares. Entonces, no está indicado hacerlo en transoperatorio y además, pues no está validado. La gran mayoría de las técnicas que nosotros utilizamos para diagnóstico están validadas a nivel nacional y tiene ciertas indicaciones. Entonces, no cambia en nada en el momento del transoperatorio la conducta quirúrgica, el saber si este paciente es
ultramutado o es no mutado, ¿no? Hablando acerca de microsatélites. No sé si me di a entender. Sí, doctor, muchas gracias. Gracias. Tenemos un comentario del doctor Miguel Ángel Cornejo, donde dice que las células, la resistencia de las células malignas a veces se puede comparar con un agente infeccioso. Sí, de hecho, efectivamente, así es. Así como hay la resistencia precisamente por el mal uso de los antibióticos o de los antivirales, aquí en este caso es una carrera por la supervivencia. O sea, la célula maligna busca, como todo ser vivo, es un ser vivo, sobrevivir al tratamiento que se le está dando o muchas veces por lo mismo el mismo cuerpo tiene maneras de defenderse de esta célula y la célula obviamente tiene mecanismos propios de ella o el aprendizaje por diferentes vías moleculares para burlar la respuesta inflamatoria que la puede matar, para poder sobrevivir a los cambios durante su viaje por los vasos sanguíneos y el choque con las paredes de los vasos, poder implantarse en otro sitio distinto para poder crecer. Entonces, por eso es muy apasionante esto y como bien dice el doctor, efectivamente se parece mucho a un agente infeccioso porque eso es lo que hace la bacteria, virus, hongo, lo que quiere hacer es sobrevivir. Entonces, pues, por eso también hay la resistencia a estos tratamientos y hay resistencia también a las terapias oncológicas. Así es, así. ¿Algún comentario más? ¿Alguna pregunta para el doctor? Aprovechemos que está el doctor Mario Murguía con nosotros. Si no es así, le agradecemos mucho su tiempo, su paciencia para explicarnos y exponernos tan interesante tema, doctor Mario. Le haremos llegar su constancia. Si nadie más tiene algún comentario, podemos despedir la conferencia. Y le agradecemos nuevamente su participación. Seguimos en contacto para seguir colaborando con ustedes y que estemos Claro que siempre. sí. Claro que sí, muchas gracias. Aparte ahí está Eduardo, que es muy inquieto, así que Gracias a ahí él. estaremos en contacto, cómo no. Gracias a Gracias. todos por su tiempo, su paciencia y espero haberme dado a entender en todo esto que luego puede ser a veces inentendible. Muy interesante y sí, de mucha ayuda. Y muchas gracias a la doctora Olga también por estar con nosotros. A todos los que se conectaron, muchas gracias. Nos vemos el 11 de mayo. Estaremos anunciando la siguiente conferencia después de celebrar a las mamás. Y pues buenas noches a todos. Que descansen y tengan un bonito fin de semana.